Hermano, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque tenemos la libertad de abrirla y comprender tus verdades. Guíanos, Padre Santo, en este tiempo a poder meditar en las Escrituras, el mensaje que tú nos das a cada uno de nosotros en particular, sabiendo que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos habla a cada uno de nosotros. Guíanos a ser instrumentos fieles a tu palabra, que podamos obedecer tus mandamientos, Padre, que nos lleve a tomar decisiones a cada uno de nosotros, para que, mi Señor, podamos agradarte con nuestras vidas, con nuestras mentes, con nuestros corazones, con nuestros pensamientos, con nuestros ojos, Padre misericordioso, que nuestros sentidos sean ejercitados para el discernimiento del bien y del mal, para así, mi Señor, crecer en la fe y agradarte en todo, Padre. En el nombre de nuestro amado Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo, te lo rogamos. Amén. Entonces habíamos quedado en el versículo 9. Dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y meditábamos un poco acerca de la justicia de Dios. Veíamos en Romanos que estos hombres habían decidido establecer su propia justicia y habían dejado de lado la justicia de Dios. Pero este versículo enfatiza el hecho de que la justicia del hombre es por la ley, por las obras, pero la justicia de Cristo es de Dios, es solamente por medio de la fe. Por eso dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Porque pensando un poco en lo que Dios manda en cuanto a su justicia, muchas veces queremos vivir nuestras vidas de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿sí o no? Y entonces yo puedo pensar que no quiero perdonar a XY persona y voy a vivir mi vida de esa manera. Y para mí se vuelve legalizo ese comportamiento. Pero eso es la justicia de Dios o lo que yo pienso que es la justicia. Porque yo puedo decidir a esa persona no perdonar. Claro, yo comienzo a vivir con ello. Pero con eso viene la raíz de amargura, vienen los celos, porque es que no es la justicia la que yo quiero, la que yo pienso. Es lo que Dios demanda en su palabra que nosotros tenemos que obedecer, porque son los parámetros de Dios. Es lo que Dios me manda a mí. No es si yo quiero congregarme o no, es un mandamiento que Dios establece para nosotros sus hijos. Porque la palabra de Dios debe ser mi manual de vida.
lo que me enseña, lo que me guía. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y allí en Hebreos 11 nos muestra que todos estos hombres, estos ejemplos de fe que vemos allí, que alcanzaron buen testimonio de parte de Dios por causa de su fe. Por su fe alcanzaron buen testimonio de parte de Dios. Entonces no es vivir la vida como yo quiero, como yo me imagino, sino como Dios lo establece por medio de su palabra. Porque el Señor es nuestra suprema autoridad, porque Él nos compró y le pertenecemos, porque nosotros somos llamados a ser siervos, esclavos de Cristo. Bueno, quisiera que nos regale Miqueas capítulo 6, pensando en nuestra propia justicia y lo que Dios demanda. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Ya te lo buscamos, que es que la pantalla para mí está dañada acá. Miqueas capítulo 6, versículo. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Nos presentamos delante de Dios como nosotros queremos o como Dios lo establece? Él hace la pregunta acá, ¿con qué me presentaré delante de Dios y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Cuál es la respuesta a todas esas preguntas? ¿Es a la manera de Dios o a mi propia manera? Lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo me imagino. Versículo 8. Hombre, Él, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente hacer justicia, la justicia de Dios, no la justicia mía, el mandamiento de Dios, lo que Dios establece para nuestras vidas. Vivir las vidas que Dios quiere que nosotros vivamos. Y recordemos que Filipenses nos está hablando en el contexto de servicio. Y para el servicio es necesario servir a Dios a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, en el lugar que Dios ha establecido. ¿O lo puedo hacer yo de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo quiero? ¿O de acuerdo a donde yo me siento más cómodo? Es que no es el servicio que yo quiero. La Biblia dice que somos hechura de Dios en Cristo Jesús, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en ellas. Es el servicio a la manera de Dios. Por eso Dios nos dio dones espirituales. Cuando yo voy y me meto en algo que no es lo mío, que no es mi don, ¿voy a estar contento? ¿Voy a estar agradado? Dios lo establece y son obras que Dios tiene preparadas de antemano. Por eso el Señor Jesucristo dice, mi comida es que haga, que llamo esta mañana en la cena, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, que acabe la obra que Él le dio para que Él hiciera. Dios también nos dio una obra para que cada uno de nosotros haga. Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Proverbios 21. Proverbios 21, versículo 2. Dice,
Todo camino del hombre es recto en su propia. ¿Cuántos caminos? Todos. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Entonces, el hombre llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno, porque es lo que yo pienso. Es que yo vivo mi vida cristiana como yo quiera, como yo me imagino, pero es que no es como yo quiera, no es como yo me imagine. Esa es la manera de Dios. Dice, pero Jehová pesa los corazones. Versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Entonces Dios se agrada de que seamos justos. Nosotros como seres humanos clamamos por justicia, queremos que se haga justicia. Cuando vemos un niño recién nacido violado, queremos que se haga justicia, anhelamos por justicia, que cojan al delincuente. Dios es un Dios justo y Dios demanda justicia de parte de su pueblo. Ahora miremos 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, versículo 12. Segunda de Corintios. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismo. No nos atrevemos a compararnos con algunos que se alaban a sí mismo. Y dice Jeremías, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Dice, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Porque tendemos a compararnos con nosotros mismos. Tendemos a vivir nuestras vidas a como nosotros queremos. Cuando hay una confrontación con uno de mis hijos, automáticamente doy por sentado que mi hijo es inocente o es culpable. ¿Yo cómo voy a ir en contra de mi propio hijo? Yo tengo que defender a mi hijo por encima de todo. Y entonces comienzo a trabajar con el fin de sacar a mi hijo en limpio. Comienzo a buscar todos los argumentos que puedan ayudar para que mi hijo sea absuelto. Pero, ¿cuál es el orden ahí? ¿Qué debo hacer yo? ¿Buscar los argumentos para que mi hijo sea absuelto o practicar la justicia de Dios? Que si mi hijo es culpable con todo el dolor del alma, ¿qué debo hacer? Dios me manda que por encima de mis sentimientos ponga la justicia de Dios. Pero es que yo quiero establecer la mía propia. Comparándome conmigo mismo, como aquel fariseo que oraba consigo mismo. Pensemos en el motivo más importante de oración que tenemos. Muchas veces pedimos oración por salud, ¿sí o no? ¿Y es bíblico pedir por salud? Sí, es bíblico y es bueno. Pero yo le clamo a Dios porque me dé la salud. Pero en algún momento me pongo a pensar, ¿para qué yo voy a usar la salud que le estoy pidiendo a Dios? ¿Voy a usar esa salud para seguir viviendo mi vida a mi manera? ¿O voy a usarla para la gloria de Dios? Y entonces Dios tiene que darme la salud, así yo la vaya a usar. Porque generalmente somos así. Le pedimos a Dios, Dios nos da y nos olvidamos de Dios. Pero vuelve otra vez las circunstancias y volvemos. ¿Eso es un corazón que agrada a Dios? Eso es vivir conforme a la justicia de Dios, conforme a lo que Dios demanda. El versículo 18 de este mismo capítulo dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios
alaba. De acuerdo a lo que Dios demanda de mi vida, de acuerdo a lo que Dios establece. No establecer la justicia que yo pienso, sino establecer la justicia de Dios. Que la justicia de Dios solamente viene por medio de ¿quién? ¿Quién fue hecho nuestra justicia? La Escritura dice que Jesucristo es nuestra justicia. Por eso comienza el versículo 10. A fin de conocerle. ¿Conocerle a quién? El versículo 9 comienza con y ser hallados ¿en quién? En Cristo. Entonces, ¿cómo debe ser mi vida? ¿Qué debo apuntar? A que mi vida sea conforme a la voluntad de Dios y que seamos hechos a la imagen de el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿El Señor Jesucristo trabajó para la obra de Dios o se dedicó a su familia? Que muchos dicen, no, yo me dedico a mi familia porque mi prioridad es mi familia. ¿El Señor Jesucristo se dedicó para la obra de Dios y dejó de descuidar a la familia? ¿O no? Mire que el Señor Jesucristo tuvo una vida equilibrada. ¿Él se preocupó por su mamá? No sabemos qué pasó con la vida de José, pero José en el ministerio del Señor Jesucristo ya no aparece. Aparece solamente María. ¿El Señor Jesucristo iba a ser muerto y dejó abandonada a María? ¿O a quién se le encargó? A Juan, madre y a ella. Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y dice que desde ese momento, ¿con quién se fue a vivir María? Con Juan. El Señor Jesucristo iba a ser muerto en el momento, pero ¿se preocupó por la familia? Se preocupó por la familia. Es un equilibrio, no podemos pasar ninguno de los dos extremos. No podemos dedicarnos al servicio para la obra y dejar la familia abandonada. Y tampoco podemos dedicarnos a la familia y dejar la obra abandonada, porque entonces ¿quién va a servir? ¿O para quién es el mandato? Es que el mandato es para unos. No, el mandato es para todos. ¿Podemos vivir vidas equilibradas? Claro, si el Espíritu Santo hace la obra en cada uno de nosotros, el Señor nos va a dar sabiduría para tomar decisiones sabias. Por eso la Escritura dice que andemos como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, pero es el Espíritu Santo el que debe guiar mi vida. ¿Yo en mis propias fuerzas puedo tomar decisiones sabias? Yo en mis propias fuerzas tengo los buenos deseos. Lo que dice Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago, pero lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Pero ¿quién es el que guía nuestras vidas? Nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, a fin de conocerle. Y en este versículo encontramos tres aspectos fundamentales en cuanto a las herramientas que Dios nos da para servir al Señor. Recordemos el contexto donde estamos estudiando Filipenses, que es el servicio para el Señor. Los tres aspectos, el primero es el fin, el propósito, conocerle. El segundo, el poder de su resurrección. Y el tercero, la participación en sus padecimientos. De este pasaje nos hablaba el viernes el Señor. De estar dispuestos a sufrir por causa del nombre de Cristo. Y termina diciendo, dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y mire que comienza a fin de conocerle. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Esto es lo que hemos visto el último. Esta palabra conocerle es diferente a la que encontramos en el versículo 8. En el versículo 8 dice que todo lo tenía por basura y lo perdió, lo tenía como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y la palabra allí en el capítulo 8, la excelencia del conocimiento es la palabra gnosis, que es un conocimiento teórico. ¿Es necesario conocer al Señor Jesucristo para ser como Él? ¿Es necesario conocerle? Indudablemente.
Pero aquí la palabra a fin de conocerle no es la misma palabra del versículo 8. Aquí la palabra es conocimiento absoluto. Es un conocimiento enfocado a vivir como Él vive, no tanto conocimiento de su mente. Ya es un conocimiento más práctico. El Señor Jesucristo trabajaba para Dios en gran manera. Entonces, si yo quiero ser como Cristo, ¿qué debo hacer? ¿Está bien si no tengo ningún ministerio? ¿Está bien si me congrego cada 8 días y con eso ya establecí mi propia justicia y ya estoy viviendo como yo quiero? Pero Dios, ¿cómo quiere que yo viva? ¿Cómo vivió? ¿Quién? Cristo. ¿Y Cristo trabajó? Mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Pasar la de locha, rascándonos la barriga, como decimos por ahí. Cambiamos la reunión de oración por las noticias, porque es que estoy cansado. Dejamos de venir a la iglesia porque llovió. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ser como Él? Esa es la palabra conocerle. Conocer absolutamente con el fin de ser hallados en Él, parecidos cada día a Él. Entonces, si mi fe va creciendo, ¿a quién me voy a parecer? A Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Humilde, orgulloso. ¿Cómo eran las palabras de Cristo? Vivía una vida equilibrada, las decisiones que tomaba eran sabias, pero a mí no me interesa. Pero sin embargo quiero venir a congregarme cada domingo y quiero participar y quiero alabar al Señor y quiero hacer tantas cosas, pero Dios dice, este pueblo de labios, pero su corazón está. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? Dice Deuteronomio, que obedecieran al Señor. Porque la justicia es la justicia de Dios, no la mía propia. Ser hallado en Él, en la justicia, que es Cristo, a fin de conocerle. ¿Es necesario conocerle? Ser hallado en Él no tiene justicia. En el capítulo 2, ahí en el versículo anterior, el versículo 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él. Así vivió su vida Jesucristo en la tierra. ¿Vivió para agradarse a sí mismo o tenía a los demás como superiores a Él mismo? Pues cuando yo centro mi vida en mí mismo, ¿me estoy pareciendo a Cristo o me estoy pareciendo a mí mismo? A lo que yo pienso y lo que yo quiero. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuál es el propósito de vida de el Señor para nosotros? Dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué debemos hacer? Hacer morir, despojarnos. ¿Es necesario despojarnos? Del viejo hombre que está viciado con sus hechos, que de continuo me va a llevar solamente al pecado. Pero revestirme ¿de qué? Del nuevo hombre. Ese es el mandamiento que el Señor nos da. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir debe haber en mí? El de Cristo Jesús, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma y nos comienza a mostrar todo lo que el Señor Jesucristo hizo a favor nuestro. Su sufrimiento, su obediencia, su entrega. El Señor Jesucristo se sacrificó por nosotros, se entregó en ofrenda. Todo lo que veíamos esta mañana que el Señor hizo por nosotros, gloria a Dios por ello. Pero ¿qué demanda Dios de mí? ¿No es lo mismo? Dios no me está diciendo que así como Él se sacrificó, ¿yo qué debo hacer? Ah, no, quedémonos tranquilos, que trabajen los que, allá los que siempre trabajan, es que aquí no hay nada que hacer, porque muchas veces caemos a los extremos, muchas veces que hagan lo que tengan que hacer ellos, y muchas veces yo me pongo a hacerlo y no le doy oportunidad a otros para que también lo haga, y entonces las cosas tienen que hacerlo a mi manera, como yo quiero.
Y entonces el ministerio se centra a como yo quiero y como yo pienso. Y es que aquí lo que se hace lo que yo digo y lo que yo pienso. ¿Y el Señor Jesucristo es así? ¿O el Señor Jesucristo daba oportunidad a todos para que todos se hicieran la obra juntos, para crecer en la fe, como Pablo Timoteo, que es el modelo? Entonces mire que podemos caer a alguno de los dos extremos. O querer hacerlo todo y no dar oportunidad a los otros, o no hacer nada. Debemos vivir vidas sabias, concentradas en el Señor, a fin de conocerle. Así como Él es, yo debo apuntar a fin de conocerle, de ser como Él, ser semejante a Él en su carácter. ¿Cómo eran las palabras de Cristo? ¿Palabras con amor? Cuando le maldecían, ¿cómo contestaba? Pero a mí me da lo mismo que yo me siento ofendido y simplemente saco todo el veneno que hay. Es que yo soy así. ¿Y eso es la justicia de Dios o esa es mi justicia? Desecharon la justicia de Dios y ¿qué quisieron establecer? La suya propia, lo que cada uno de nosotros quiere, lo que cada uno de nosotros piensa, pero no es lo que yo quiero, no es lo que yo pienso, es lo que el Señor establece en su palabra, porque por eso esta es la ley de Dios. Estos son los mandamientos de Dios. ¿Qué debo hacer yo con ellos? Si me amáis, guardarlos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y nos encanta ese versículo. Sí, pero después dice, renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos. Ahí sí no nos gusta. Claro, nos deleitamos en lo que Cristo hizo y gloria a Dios por ello, y es lo que nos manda que nos deleitemos en ello. Pero la consecuencia de deleitarme en la obra de Cristo es que yo quiera ser como Él. Y yo debo renunciar a mis deseos y a mis pensamientos. Porque en Efesios dice que cuando yo no conocía a Cristo, vivía de acuerdo a lo que yo pensaba y a lo que yo quería. Esa era mi vida. Mi vida me guiaba a lo que yo quería y a lo que yo pensaba. Pero ahora en Cristo las cosas cambian. Ya debo sujetarme a los pensamientos de Dios y al deseo de Dios. No sea como yo, sino como tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Justicia de Dios o la justicia mía, sea hallado en Él, no con mis propios pensamientos, sino con la fe que es de Cristo, la fe que es de Dios, de conocerle y querer buscar el ser cada día más como Él. El poder de su resurrección. Este poder de resurrección trae dos aspectos en sí mismo. Y el primero de ellos es el poder de su resurrección. Podemos comprender el poder de Dios en la resurrección de Cristo. Cualquier milagrero viene y resucita al muerto. De todos los milagros que vemos hoy. ¿O esa autonomía solamente es de Dios? ¿Quién da vida? ¿Quién la quita? Señor. Romanos capítulo 8, versículo 11. Recordemos que Romanos es el capítulo que nos habla del Espíritu Santo. Todo el capítulo, bueno, la mayoría del capítulo nos enfoca al Espíritu Santo. El versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál fue el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos? El poder de Dios, el Espíritu Santo. ¿Y ese Espíritu Santo mora en mí? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí. Y entonces ese poder que mora en mí le da vida a nuestros cuerpos mortales. Hace 8 días nos deleitábamos en ese pasaje de los huesos secos. Y veíamos que solamente Dios es el que da vida. Y entonces el Espíritu Santo es el que da vida a nuestros cuerpos mortales. Quiero hacer la obra de Dios andando en la carne. ¿Es posible?
La Escritura dice que nosotros debemos tener en nosotros un espíritu ferviente, que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo hace la obra en cada uno de nosotros y nos da vida. Nos guía a levantarnos cuando no queremos levantarnos. Pero si yo lo dejo a andar en mi carne y vivir como yo quiera, en el momento que tengo que levantarme a orar, lo voy a hacer. Es el poder de Dios obrando el que da vida a nuestros cuerpos mortales, porque el Espíritu Santo mora en mí. Tiene capacidad para transformar mi carácter. Puede quitar esas cosas que yo no he podido durante tantos años. Puede quitar de mí la mentira, la murmuración, la crítica, la envidia, el egoísmo. Dios puede. Eso es lo que está diciendo ahí. El Espíritu Santo que mora en mí da vida a mi cuerpo mortal. Es el poder de Dios haciendo la obra en mí. Versículo 12 decía, así que, hermanos, deudores somos, ¿a quién? ¿A la carne o al Espíritu? ¿A la carne qué le debemos? A la carne no le debemos absolutamente nada. ¿Qué le debemos al Espíritu? ¿Quién nos da vida? ¿Quién nos ha dado la vida nueva? Todo se lo debemos a Dios. Por eso Corintios dice, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Absolutamente nada. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Entonces sigue diciendo Pablo, ay, si todo lo han recibido, entonces ¿por qué se jactan como si no lo hubieran recibido? ¿Por qué no damos la gloria a aquel que nos dio todas las cosas? Deudores somos, no a la carne. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Moriréis. Esa palabra es separación, no es pérdida de su alma. Cuando el creyente peca, hay una separación de Dios por causa de el pecado. ¿Qué es necesario? Confesarlo y apartarme. Que si confesar estos pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces volvemos a la comunión, a esa separación. Pero no me interesa que la decisión que esté tomando sea conforme a la voluntad de Dios o no. Y entonces sencillamente la tomo de acuerdo a lo que yo pienso. Y después vienen las consecuencias y a llorar sobre la leche derramada. Porque queremos vidas de prosperidad. Pero esa solamente la hallamos en Dios. Seremos prosperados en todo lo que nosotros decidimos hacer como Josué. Porque nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás para que guardes y hagas y obedezcas conforme a todo lo que en él está, porque entonces harás prosperar ¿qué? Y todo te saldrá de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si no es así, dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, ¿qué pasa? Hacemos morir las obras de la carne en nosotros. ¿La mentira es una obra de la carne? ¿Cómo puedo yo vencer la mentira? Vivamos conforme a la voluntad de Dios, escudriñando su palabra, viviendo de acuerdo a la justicia de Dios, no la que yo pienso y la que yo quiero, porque es que son los mandamientos de Dios y esa es la manera de Dios. Queremos servir, queremos vivir vidas prósperas en el Señor. Busquemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio. ¿Podemos dominar nuestras emociones, nuestros cuerpos? Sí podemos, viviendo en el espíritu, pero si vivimos en la carne, ¿quién domina nuestras vidas? La carne. Si es mentira, pues la mentira. Si es egoísmo, ¿puedo perdonar si no estoy en el espíritu? Pero si decido no perdonar, decido vivir ¿en qué? ¿En el espíritu o en la carne? Pero no me interesa si vivo en la carne, pues de igual. Yo he vivido 20 años así y ha estado bien así. ¿Vivir conforme a la carne o vivir conforme al espíritu? Si yo vivo conforme a la carne, separación. Si vivo conforme al espíritu, vida y paz, gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe y mansedumbre.
templanza. Contra tales cosas no hay el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es Dios haciendo la obra en cada uno de nosotros. ¿La resurrección también trae esperanza a nuestras vidas? Primera de Pedro 1:3. Porque indudablemente la resurrección de Cristo también trae una esperanza. ¿Y cómo es esa esperanza según este versículo? Es una esperanza viva. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Para una herencia incontaminada, incorruptible, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice, pues si habéis resucitado con Cristo, la resurrección de Cristo nos da esperanza. Sabemos que un día vamos a ser hallados en Él, que un día estaremos en su presencia, que lo que vivimos en esta tierra lo vivimos de paso, porque esta no es nuestra morada, porque nuestra morada está en los cielos, donde está reservada esta herencia. Nosotros somos peregrinos, y un peregrino hace morada estable donde vive o hace tiendas de paso, porque va a estar solamente un tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar en la eternidad? Pues la eternidad. ¿Y cuánto tiempo vamos a pasar acá? Si ya tengo 50, por bien que me vaya, me faltan 30, según lo que Dios establece en su palabra. No que yo vaya a morir a los 80, pero el promedio de vida es entre 70 y 80. Entonces, por bien que me vaya a 80. Pero ¿cuántos días son la eternidad? Entonces, la morada fija de nosotros es una esperanza, esperamos en ello, y es una esperanza viva. Por eso debemos vivir vidas que glorifiquen al Señor, porque esperamos en Él, esperamos su segunda venida, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. La esperanza, la resurrección de nuestras vidas trae esperanza. ¿Vale la pena servir al Señor? Porque el trabajo en el Señor no es en vano, pero es el trabajo, no es la pereza, no es la negligencia. La Escritura habla de la pereza. ¿El que es perezoso trae riqueza a su casa? Pues si no trabaja, no come. Lo mismo es en el aspecto espiritual. Queremos vivir vidas de otros hermanos, pero no estamos dispuestos a sudar la camiseta. Es necesario trabajar, es necesario orar, levantarnos, estudiar la palabra de Dios, aplicarla, obedecerla, conocer los parámetros de Dios, hacer mía la palabra de Dios, querer deleitarme en la palabra de Dios. Dice que el inmaduro espiritual es inexperto en la palabra de justicia. Nosotros debemos volvernos expertos, no tanto en conocimiento teórico, a fin de conocerle, en ser más como Él. Ese es el propósito. Entonces, está el conocerle, ser como Él. Está la resurrección que trae el poder y también trae la esperanza. Y terminamos con la tercera parte: participar en sus padecimientos. ¿Nos gusta participar en los padecimientos? ¿Nos agrada? ¿O comenzamos a decirle a Dios por qué? La participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿De qué nos habla la muerte de Cristo? Cuando Él murió, ¿qué hizo? Eso nos habla de una ofrenda, de sacrificio, de sufrimientos, de entregarlo todo. Hay un versículo que no tenemos ni idea. Dice, Señor, el pasaje que nos está enseñando el hermano Byron, dice, Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve antes que viniese. ¿Entendemos ese versículo?
No tenemos ni idea. Pero Él se despojó de esa gloria y Él volvió a esa gloria. ¿Por amor a quiénes? A nosotros. ¿Y nosotros qué debemos hacer? ¿Estamos llamados a lo mismo? Participar en los padecimientos de Cristo. Vamos al mismo pasaje que vimos el viernes. El viernes era la introducción del pasaje de hoy. Capítulo 2, versículo 21. Viene hablando de que padezcamos por amor del Señor, pero por hacer lo bueno. Porque si alguien padece por haber hecho lo malo, pues ¿qué mérito tiene? Lo único que está pasando ahí es la consecuencia de su pecado. Pero el aspecto es padecer por hacer lo bueno, estar dispuestos a servir a pesar de. Pero ¿cuántas veces no abrimos nuestra boca para predicar el Evangelio pensando en que nos van a rechazar? Pensando en que se van a burlar de nosotros. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y llega el versículo 21 y dice, pues para esto fuisteis, ¿para qué fuimos llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? ¿Qué es seguir las pisadas? Donde pisó Cristo, ¿qué debo hacer yo? Como Él vivió, ¿cuál debe ser mi deseo y mi anhelo? Donde Él pisó, yo querer pisar. Y mi hijo viene detrás mío. Y si yo estoy pisando donde Cristo pisó y mi hijo está pisando donde yo estoy pisando, un día Dios me va a quitar. ¿En dónde va a quedar parado mi hijo? ¿En qué huellas? Pero no nos interesa servir al Señor. Me interesa que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve. Ah, tiene un buen arriendo, tiene casa, tiene buenos juguetes, los juguetes que yo no tuve, tiene el celular de último, tiene su tablet. Y muchas veces queremos que mi hijo tenga lo que yo no tuve, pero en lo que yo no tuve fue donde Dios me formó y me enseñó a trabajar. Y me enseñó a darle valor a la vida. Y no queremos eso. Vi el reportaje de un gringo y decía, venga, yo no entiendo al colombiano. Decía, un colombiano trabaja para que su hijo no tenga, pero su hijo es un vago y no le interesa. Dice, nosotros enfocamos a que nuestro hijo trabaje para que sostenga lo que yo estoy haciendo. Porque si mi hijo no trabaja y no valora lo que yo estoy haciendo cuando yo muera, ¿qué va a pasar con lo que está acá? Yo debo enfocarle, enseñarle a que él trabaje y sostenga lo que yo estoy levantando, porque si no, no tiene sentido. ¿Qué está levantando? Y vemos en Colombia muchos casos como ese, que mueren los padres y sus hijos acaban hasta con el nido del perro. ¿Por qué? Porque es que mi hijo no va a pasar las necesidades, mi hijo lo tiene todo. Pero es que venga, ¿qué le estoy dejando yo a mi hijo en cuanto al servicio a Cristo? Yo quiero que mi hijo sirva al Señor. ¿Qué debo hacer yo primero? Servir. ¿Cómo le voy a enseñar? ¿Yo voy a enseñarle a mi hijo que no diga mentiras diciendo mentiras? Bueno, hay una ley que es completamente verdad. Si usted siembra mangos, ¿qué va a recoger? Si usted quiere un mango, ¿a qué palo se va a arrimar? ¿Al de peras? ¿Sería muy inteligente hacer eso? Si usted está sembrando para la carne, ¿de la carne segará? Si está sembrando para el espíritu, del espíritu segará vida y paz y gozo en el Señor. Manos, son decisiones de cada uno de nosotros. Dios me habla cada 8 días, cada 3 días. Y yo salgo y sigo viviendo mi vida exactamente igual. ¿No fue eso lo que hizo Elí? Un hombre que servía al Señor, un sacerdote. Dice, pero yo honro a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y le dice ese hombre, porque yo había dicho que tú y tu casa estarían delante de mí para siempre. Pero ahora Dios dijo, nunca yo tal haga, porque yo honro a los que me honran. ¿Qué tipo de vida queremos para nuestros hijos?
vamos a morir, les vamos a dejar mucha herencia terrenal. Cuando dice, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas, poner la mira en las cosas de arriba. Capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. ¿No os sorprendamos de qué? ¿Nos gustan las pruebas? A través de las pruebas Dios purifica mi fe. Dios me enseña a ser paciente. Dios me enseña a ser un hombre trabajador, un hombre que honre su palabra. A través de las pruebas Dios me guía a crecer en la fe. Pero no nos gusta. Pero es la manera que Dios lo establece. No os sorprendáis. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué debemos hacer con las pruebas? ¿Viviendo en la carne me gozo de las pruebas? Solamente a través de vivir en el Espíritu me voy a gozar en lo que Dios hace en nuestras vidas. Capítulo 5, versículo 9. Bueno, versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo él. ¿Qué promete la Escritura? Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Terminamos Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, que es aflicciones de Cristo por su iglesia, que por su cuerpo que es la iglesia. Dice, y cumplo en mi carne, cumplo en mi naturaleza lo que falta de las aflicciones de Cristo. Porque para esto fuiste llamados, dejándonos ejemplo, porque así como Él padeció por nosotros, ¿nosotros qué debemos hacer por Él? Pero muchos dicen, no, pero es que cuando haya la necesidad de padecer por causa del nombre del Señor, yo voy a estar dispuesto hasta a dar mi propia vida. Pero venga, si no está dispuesto a sacrificar 2 horitas de sueño para levantarse a las 5 de la mañana para varones. ¿Cuántos varones, a lo que dijo el hermano Byron? ¿Cuántos varones? 60, 70, 80. El sábado vemos 7, 8, 10, 12. Pero queremos disponer nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a sudar la camiseta. Participar los padecimientos de Cristo por el poder de su resurrección y la esperanza que tenemos en la resurrección, a fin de conocerle y serse semejantes a Él, ser hallados en Él, en la justicia que es de Dios, la que es por medio de Cristo, ser hechos a la imagen de Cristo. Y así como Él entregó su vida por nosotros, nosotros debemos entregar nuestras vidas por Él, porque Él lo merece. Entonces, la adoración es una adoración en espíritu y en verdad. Padre, en esta hora damos gracias por tu bondad. Gracias por ese ejemplo que nos ha dado nuestro amado Señor. Gracias por esos padecimientos. Y gracias, mi Señor, porque como dice tu palabra, como dice Pablo, ahora me gozo en los padecimientos que padezco. Porque esos sufrimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo, Padre. Ayúdanos a vivir esas vidas que te agraden a ti, esas vidas que te glorifiquen a ti, Padre. Dice tu palabra que los hombres amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Padre, guíanos a ser semejantes a nuestro amado Señor. Guíanos a quitar de nosotros lo que tengamos que quitar
Guíanos a disponer nuestras vidas para honrar tu santo nombre. Gracias por el privilegio de servirte. Gracias por este tiempo que como iglesia nos has bendecido grandemente al recibir tu mensaje. Y ayúdanos, Padre, a no tenerlo en poco, sino al contrario, que eso redunde en decisiones que te glorifiquen a ti, Padre. Ponemos nuestras vidas delante de tu presencia, nuestro almuerzo con nuestras familias. Te clamamos tu dirección, clamamos especialmente porque en nuestro corazón hay el deseo de ganar almas para Cristo, Padre. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Invitándolos a las 6:30 para la predicación.